Buenos días nuevamente, estimados estudiantes, un cordial saludo. Vamos a desarrollar entonces nuestra clase de hoy sobre la temática referida a macromoléculas. Como siempre, si tiene alguna inquietud o alguna indicación, por favor, la menciona a través del chat o a través de micrófono abierto. Vamos a arrancar entonces. Una última revisión. Sí, perfecto, se está viendo la presentación. Bueno, bien. En el tema de hoy, estimados estudiantes, vamos a trabajar lo que es el concepto sobre macromoléculas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de macro, nos referimos a que son estructuras muy grandes, ¿m? Y tienen ciertas características o condiciones que de manera superficial veremos hoy. ¿De acuerdo? Lo primero que usted va a trabajar es tener presente que las macromoléculas y los polímeros son lo mismo, son sinónimos. Resulta entonces que etimológicamente o a través del origen del idioma, podemos decir que poli significa muchos y meros significa partes. Esas moléculas, polímeros o macromoléculas, están constituidas por meros, es decir, sustancias de más de 5 átomos, 5 o más átomos, y que a la vez esos meros, unidos entre sí, forman los polímeros. Esas macromoléculas o moléculas grandes o polímeros se unen a través de esos monómeros o simplemente meros, a través de enlaces covalentes. ¿Estamos de acuerdo? Esos enlaces covalentes son fuertes. ¿Listo? Y asimismo, se estabilizan a través de las fuerzas de Van der Waals, recuérdelas, puentes de hidrógeno, por ejemplo, dipolos, o bien fuerzas de London, no lo olvide. Como hemos venido trabajando, los polímeros también se unen a través de enlaces covalentes y se estabilizan a través de los puentes de hidrógeno, de los dipolos o de las fuerzas de London. Bien, esas macromoléculas o polímeros se pueden clasificar teniendo diferentes referencias. Vamos a mirar la primera. De acuerdo a su origen, estimados estudiantes, hay un origen natural en el que tenemos polímeros como el caucho, como los polisacáridos, el almidón y la celulosa, las proteínas o los ácidos nucleicos, macromoléculas o polímeros de origen natural. De origen artificial, es decir, a través de la fabricación industrial, los plásticos, las fibras, el nylon, poliuretanos, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar en la clase los polímeros orgánicos naturales, es decir, polisacáridos, proteínas, polinucleótidos, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, siempre que veamos polímeros orgánicos naturales, es porque han sido fabricados a través de procesos en los seres vivos. Bien, seguimos. Aquí vemos algunos ejemplos. Este no necesariamente es orgánico, perdón, natural, ¿cierto? Sin embargo, lo vamos a mostrar acá para identificar las isomerías que también se observan en los polímeros. Observe que aquí tenemos un modo trans. Eso significa que los enlaces más importantes en cada doble enlace se encuentran en planos diferentes.
cuando decimos trans, observe la parte superior izquierda, está este primero, ¿cierto? Y empezamos a bajar, observe, empezamos a bajar y luego empezamos a subir. Son planos diferentes. Aquí está arriba, aquí está abajo. Aquí está abajo, aquí está arriba. Y así sucesivamente. Tenemos un isómero tipo trans. Polímero, isómero tipo trans. Mientras que acá tenemos un polímero que es un isómero geométrico tipo cis. Vamos a mirar, nos están preguntando. No se ve el puntero. Bueno, vamos a dejarlo a ver si así sí. Permítame un momento. Bien, así se ve el puntero, estimados estudiantes. Por favor, ¿me aclaran? Sí, cuando suspendemos la presentación en toda la pantalla. ¿Sí se alcanza a ver? Ok, muchas gracias. Vamos a mirar entonces nuevamente esa parte. Observemos entonces en la parte superior izquierda, tenemos el enlace más importante, ¿de acuerdo? Y empieza a bajar. Aquí tenemos entonces trans. Ahora queda en la posición de abajo. Observe que aquí hay un carbono, pero aquí hay dos. Por eso es más importante. Entonces aquí sube, porque mire que el más importante ahora está en la parte superior, trans. Sigue acá, baja, entonces es trans también. ¿De acuerdo? Bien, observemos en este, ¿cierto? Que los enlaces importantes para cada carbono en el doble enlace están en la parte superior, en todos los casos de los dobles enlaces. Por eso decimos que tienen esos polímeros una isomería cis. Otro ejemplo que tenemos acá, perdón, otro ejemplo que tenemos acá es este de la celulosa. En la celulosa, la polimerización se utiliza o se desarrolla, perdón, a través de anómeros, que también lo trabajamos en el taller. Anómeros tiene que ver con posiciones alfa en el carbono número 1 o beta en este carbono. Alfa significa que está hacia abajo. En este caso, que es beta, el enlace se ve hacia arriba. Observe, se ve hacia arriba, hacia arriba. Solo el del carbono número 1 se llama carbono anomérico. Recuerde, alfa o beta. Tenemos acá otra categorización para los polímeros. Según su composición, pueden ser homopolímeros, un solo monómero, un solo tipo de monómero, y los copolímeros. Tienen dos o más tipos de monómeros, ¿de acuerdo? Otra clasificación es según su estructura, pueden ser lineales o pueden ser ramificados. La parte de su comportamiento ante el calor es más hacia los sintéticos, que nosotros poco vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar de los tipos de polimerización, ¿de acuerdo? Hay uno que se denomina adición, en el que la masa molecular del polímero es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero. Una característica de la condensación es que la unión genera una eliminación de una pequeña molécula. ¿Estamos de acuerdo? La adición no genera pérdidas, mientras que la condensación sí genera eliminación. Bien, observe que tenemos acá una gran cantidad de polímeros de adición. Tenemos el monómero, por ejemplo, eteno, y se convierte en polietileno, ¿de acuerdo? Propeno, polipropileno, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar a mirar los mecanismos o los procesos de reacción a través de los cuales se producen los polímeros. Para revisar, para revisar los procesos de adición, siempre debemos identificar una iniciación, una propagación
y una terminación. Recuerde, tenemos tres procesos en el mecanismo: iniciación, propagación y terminación. Dentro de las características de una reacción de adición, nada se gana, nada se pierde, todo se utiliza. Recuerde los mecanismos, perdón, los pasos del mecanismo: iniciación, propagación o crecimiento, y por último la terminación. En los procesos de adición, estimados estudiantes, siempre puede iniciar por un catión, un anión o un radical libre. Vamos a mirar un ejemplo de cómo se desarrolla. Este tipo de reacciones siempre requiere de un enlace doble o un enlace triple. Sobre todo trabajamos enlace doble. Indicamos también que existe una adición nucleofílica. Eso significa que requiere de un carbocatión. No se le olvide, la adición nucleofílica requiere de un carbocatión. No olvide también las tres etapas: iniciación, propagación y terminación. Vamos a mirar un ejemplo, por favor. Acá tenemos un doble enlace, estimados estudiantes. Este doble enlace se va a romper, ¿de acuerdo? Para adicionarse a esta estructura. Al romperse este doble enlace, este carbono va a quedar con una carga positiva. Por eso se llama un carbocatión, porque queda con carga positiva. Note que nuevamente el doble enlace se rompe, ¿cierto? Se adiciona acá o se une y volvemos a conformar un carbocatión, un carbono con carga positiva. Vuelve el doble enlace y se rompe, ¿cierto? Y se adiciona a la cadena del polímero. Por eso se llama adición nucleofílica, porque es una sustancia que tiene o bien carga negativa o tiene exceso de electrones. Cuando tenemos un doble enlace, ahí podemos indicar que hay exceso de electrones. Por lo tanto, la adición se puede establecer a través de movimientos en los dobles enlaces. Se van rompiendo y se van adicionando, siempre y cuando tengamos un carbocatión. Otro ejemplo de adición es el proceso homolítico. Observe, acá tenemos un radical libre, ¿de acuerdo? Aquí se adicionó y volvemos a tener un radical libre. Observe acá, se va adicionando debido a que es una estructura que carece de pares de electrones. Recuerde que un radical libre es una estructura que tiene solamente un electrón para conformar un enlace. Estas son algunas de las aplicaciones: botellas, juguetes, plásticos en general, de esos polímeros de adición. Bien, vamos a pasar a los polímeros de condensación. Recuerde que una clasificación de polímeros según el tipo de monómero se divide en homopolímero, ¿cierto? Y en copolímero, ¿de acuerdo? Homopolímero, un solo monómero genera el polímero, y los copolímeros son generados por varios monómeros. ¿Quién me responde la siguiente pregunta? Este ejemplo corresponde a un tipo de polimerización. ¿Será homopolímero o será copolímero? ¿Qué opinan ustedes? ¿Homopolímero o copolímero? Muy bien, chócalas. Perfecto, muy bien.
Siguiente ejemplo. Homopolímero o copolímero. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces tenemos ahí otro ejemplo. Muy bien. Condensación por copolímeros. Recuerden que nosotros nos vamos a dedicar a trabajar sobre todo polímeros naturales. La mayoría de polímeros naturales se generan a través de la condensación. ¿Estamos de acuerdo? Siempre o casi siempre los polímeros naturales se generan por condensación. Vamos a mirar entonces este ejemplo. Tenemos dos aminoácidos que van a conformar un enlace peptídico. Acá tenemos un carboxilo y acá tenemos un amino. Resulta que este oxígeno de este carboxilo va a desplazarse, ¿de acuerdo? Eso significa que para poder generar el polímero, este oxígeno se va a eliminar, se desplaza de la estructura. Asimismo, de este amino, dos hidrógenos se van a desplazar y por lo tanto se va a formar agua. Como observamos acá, el carbono forma una unión con ese nitrógeno de otro aminoácido. Y como tenemos acá carbono doble enlace oxígeno y se ha unido con el nitrógeno, se forma un enlace tipo amida. ¿De acuerdo? La polimerización sucede por un enlace tipo amida. ¿De acuerdo? Y dentro del estudio de las proteínas, ese enlace tipo amida se llama un enlace peptídico. ¿Estamos de acuerdo? Este enlace que proviene de la unión de un carboxilo con un amino es un enlace tipo amida. Vamos a mirar en los polisacáridos. Aquí tenemos una proyección Fisher, ¿de acuerdo? Recuerde que eso me permite identificar enantiómeros, es decir, D y L, derecha, izquierda. Cuando uno de esos enantiómeros o proyección de Fisher se transforma en la proyección de Haworth, se generan dos anómeros. Un anómero alfa, recuerde que miramos el carbono número 1. Cuando es alfa está hacia abajo el OH y cuando es beta el OH está arriba. Observe que los otros OH presentes en la estructura permanecen iguales. Por eso se denominan anómeros, porque solamente el carbono número 1 o carbono anomérico es aquel que va a cambiar de posición su OH. Recuerde, alfa hacia abajo, beta hacia arriba. Los demás permanecen iguales. Recuerde también acá en Fisher que si usted quiere hablar de la parte L, voy a volver a repetirlo. Si usted habla de la parte L o de la parte D, solamente es para este carbono. Obsérvelo, solo para este carbono. Bien, no lo olvide. Si yo quiero hacer el isómero de esta estructura, solo cambio de posición este OH. Los otros deben permanecer iguales. ¿Estamos de acuerdo? No se le vaya a olvidar.
Si yo quiero hacer el isómero, el enantiómero de en este caso tenemos el D, para hacer el L solo cambiamos de posición OH, los demás permanecen igual. Bien, vamos a mirar acá en este ejemplo, ¿sí? Que cuando yo reviso cuando yo reviso ese OH, ¿de acuerdo? Cuando yo reviso ese OH, bueno, voy a hacerlo con una línea. Note que la diferencia entre este y este solamente será SOH. Obsérvelo, por favor. Quiero que lo observe en detalle. Lo único que tenemos diferente entre esta estructura que es anómero alfa y esta estructura que es anómero beta será este OH. Este OH está representado acá hacia arriba y en esta estructura está representado hacia abajo. Observe que los otros OH, mírelo acá y mírelo acá, le repito, acá y acá, están en la misma posición. Observe acá, este y este están en la misma posición. Es decir, que cuando hablamos de anómeros, los únicos que cambian son los del carbono número 1. ¿De acuerdo? No lo olvide para que revise esas proyecciones en su taller de isomería. Bien, retomando a la parte de condensación, observemos acá, es en este espacio, voy a volver a retirarlo, en este espacio es donde se forma un enlace para generar la polimerización. Ese enlace se llama enlace glicosídico o bien enlace glucosídico. Se nombra de ambas formas, o glucosídico, ¿de acuerdo? Este enlace que usted está viendo acá debajo, ¿de acuerdo? Este enlace es un enlace glicosídico o glucosídico, ¿de acuerdo? Desde la química orgánica, esa estructura forma un éter, ¿listo? Forma un poliéter, podríamos llamarlo. ¿Sale, vale? Observe que vamos a tomar este ejemplo de acá, arbitrario, claro está. Tenemos un OH y tenemos un OH. Resulta que acá, por ejemplo, este OH se remueve con este hidrógeno y por eso nos queda solo este oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Para que usted identifique cómo es que se está formando este enlace glucosídico. Bien, por otra parte, aquí vemos un ejemplo de lo que es la condensación para el almidón a través de anómeros alfa, es decir, por abajo. Observe que el enlace se hace por abajo. Miremos acá, es el mismo enlace glucosídico o glicosídico, es decir, se elimina agua, solo queda un oxígeno, pero este es beta, ¿de acuerdo? Observe que es beta, es decir, está formando la celulosa. Cuando hablamos que es beta es porque la unión se hace con los anómeros por arriba, no se le olvide. Alfa por abajo, obsérvelo aquí, zona central derecha, alfa por abajo, y en la zona inferior, más hacia la izquierda, tenemos que es beta. En la celulosa será beta. Bien, miremos otro ejemplo, estimados estudiantes. Pregunta de parcial, por ejemplo. ¿Esto será homopolímero o copolímero?
Le repito la pregunta, ¿homopolímero o copolímero? Bueno, muy bien. Vamos a mirar entonces o a justificar por qué mencionamos que es un copolímero. Bien, lo primero es que usted observa acá que se forma por una condensación de ácido fosfórico, un monosacárido y una base nitrogenada, ¿cierto? Entonces mire que esto se va uniendo, ¿cierto? Y se van uniendo a la vez a través de esos fosfatos. Entonces podríamos decir que esta primera parte, que es el fosfato y el azúcar, son iguales para todos. O sea que podríamos decir finalmente que son homopolímeros por esa parte, podríamos decirlo, ¿cierto? Sin embargo, ¿por qué vamos a justificar que sí son copolímeros? Mire la diferencia más marcada. Las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas no se están repitiendo. Eso significa que es un copolímero. Observemos entonces dos hipótesis al respecto. Primero, tengo fosfato, azúcar y una base nitrogenada. Eso significa que son tres estructuras diferentes, son tres monómeros, por eso es un copolímero. Muy bien. Otra persona puede indicar que como tiene fosfato y azúcar en toda su estructura, eso se repite, podríamos tomarlo como una sola estructura, estimados estudiantes, y podríamos indicar que parcialmente es un homopolímero. Sin embargo, se descarta finalmente esta respuesta porque las bases nitrogenadas, observe, las bases nitrogenadas son siempre diferentes. En conclusión, desde cualquier respuesta que usted pueda sugerir, tenemos entonces que el ADN se construye a través de un proceso copolímero o es un tipo copolímero. Miremos acá. Las bases nitrogenadas deben desarrollarse o deben acomodarse en un orden específico. Tenemos que la citosina y la guanina tienen que complementarse. Lo mismo que la timina y la adenina. ¿Sale y vale? Es importante que tenga presente ello también. Primero, la importancia del ADN como copolímero. ¿De acuerdo? Tienen que complementarse sus bases nitrogenadas. Si eso no es posible, perdón, las hebras de ADN no se van a acomodar de manera eficiente. ¿De acuerdo? Bien. Última parte de la clase. Vamos a hablar de su práctica de laboratorio. Resulta que usted, por favor, va a seleccionar uno de estos productos que aparece acá sugeridos. Si usted, después de revisar cada una de estas propuestas, verifica que no le llama la atención, que no cuenta con los materiales, puede buscar otro que se ajuste a sus implementos en el hogar. Obviamente, cada uno de estos productos o polímeros está preparado con materiales que usted encuentra de manera fácil y rápida en su casa. Estos son de fácil adquisición, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es escoger uno de estos productos. Lo segundo, tiene que elaborar un video realizando la preparación. Además de ello, debe dentro del video indicar ciertas explicaciones. ¿Cuáles serán las explicaciones? Yo las enviaré en un documento a manera de lista de chequeo. Allí yo le indicaré qué es lo que voy a evaluar en ese video. Es un trabajo individual, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa?
ustedes conviven con mamá, papá, hermanos, bueno, etcétera, vecinos, no importa. Usted puede solicitar que ellos le colaboren en el desarrollo de la práctica. Es decir, que usted solito o solita no debe realizar la preparación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted tiene una hermana mayor juiciosa y de pronto a usted le da miedo presentarse ante la cámara. Entonces le dice a su hermanita o a su mami o a su papi que hagan la explicación del polímero. Lo importante es que usted aparezca haciendo algunas cosas, ¿sí? O por ejemplo, usted quiere es hacer la explicación, ¿cierto? Y que su mami, su papi, etcétera, le ayuden con la preparación. Bueno, chévere, está bien, no hay problema. Lo único es que yo no le permito que, por ejemplo, su hermanita o su hermanito o el vecino hagan la explicación, su papi y mami hagan la preparación y usted me venga a decir que es que usted estuvo grabando o sosteniendo el celular o la cámara para grabar el video. Debe tener una participación activa en el proceso. ¿De acuerdo? Y por último, lo enviará a través de la plataforma en un formato zip. ¿De acuerdo? Sin embargo, yo le enviaré otras indicaciones también que puede usar. Por ejemplo, y sugiero esta sobre todo, que suba el video a YouTube y me envíe el enlace o el URL. ¿De acuerdo? Ese será como tal el informe de laboratorio. Usted tendrá que hacer un video preparando un polímero, siguiendo algunas sugerencias que enviaré en los próximos días. Ese será su informe de laboratorio. La fecha de entrega aproximadamente será el 4 de mayo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, ¿ese es el mismo que en la plataforma dice taller de polímeros o ese es otro? No, señora, muchas gracias por la pregunta. Chócalas. Resulta que ese taller no lo menciono mucho. ¿Por qué? Porque de pronto alguna persona llega y dice, no, yo no quiero hacer video, estoy bravo en mi casa, o me miran el reguero, o tengo la pared que está sucia, que está mal pintada, bueno, tantas cuestiones, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, si usted no quiere hacer el video, pues hace el taller, ¿de acuerdo? Como informe de laboratorio. Sin embargo, pues me gustaría, espero y aspiro a que todos los estudiantes que están viendo la asignatura, pues hagan el video. ¿De acuerdo? Me parece más interesante, más chévere, más emocionante. ¿Listo? Es un video que gastará máximo 20 minutos. Obviamente su planeación sí se demora, ¿no? Pero la grabación del video como tal tendrá una duración de 15, 20 minutos. ¿De acuerdo? Entonces ahí también quisiera que ustedes aprovecharan sus dotes para la grabación y la edición de videos. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la pregunta. ¿Quién más? Otras preguntas, por favor. Bueno, estimados estudiantes, feliz fin de semana.